clase número 12 del Evangelio de Juan. La palabra a estudiar es el capítulo 14. El tema central es no se angustien. Puntos principales. Va para preparar lugar en el cielo. Versículo 1 al 3. Punto 2. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Versículo 4 al 11. Punto 3. Oren en el nombre de Jesús. Versículo 12 al 15. Punto 4. El Espíritu Santo Consolador. Versículo 16 al 31. Leamos el versículo 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Ahora ya se había acercado la hora de morir en la cruz. Los discípulos también se angustiaron porque ya sabían que había llegado la hora de morir de Jesús. En ese momento, Jesús le dijo a los discípulos, no se angustien. ¿Por qué habrá sido? Porque si creemos en Dios y creemos en Jesús, ya no hay nada de qué angustiarse. Si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Si nosotros creemos con la vida de Jesús, tenemos salvación. Así que no tenemos ni miedo a la muerte. Versículo 2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Jesús dijo, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Aquí, hogar de mi Padre, es el lugar donde está Dios Padre. Es el reino de los cielos. También es el mundo de la salvación. Jesús dijo que iba a preparar lugar. El reino de los cielos ya estaba preparado desde antes de la creación. Mateo capítulo 25, versículo 34. Por tanto, esto no significa que Jesús iba a preparar el reino de los cielos. Voy a preparar lugar significa que va a preparar el mundo de la salvación por nosotros. Significa que Jesús está yendo para preparar el camino de la salvación. Jesús murió en la cruz y resucitó. Por eso, Jesús iba para preparar el mundo de redención. Por eso, si creemos en Jesús, entramos en el mundo de la salvación. Versículo 3. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Significa que Jesús prepara el mundo de redención por medio de su muerte expiatoria en la cruz. Y que Jesús vendrá otra vez para guiarnos a ese mundo. Versículos 4 y 5. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podremos conocer el camino? Jesús completa la redención, perfecciona la redención con su muerte en la cruz y resurrección.
y luego Jesús subirá al Dios Padre. Así que el camino que nos lleva a Dios Padre es Jesucristo. Versículo 6. Por eso Tomás le preguntó a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás no sabía porque estaba pensando en forma humana y mundanal. Versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Las personas solo pueden llegar al Padre por Jesús. Dijo que Jesús es el camino. Primero, es el camino al reino de los cielos. Segundo, es el camino para ir al Padre Dios. Todos nosotros somos pecadores. Los hombres estaban enemistados con Dios. Si los hombres no llegan a creer en Jesús, no pueden ir a Dios. Así que Jesús se convierte en el camino a Dios Padre. Tercero, es el camino para recibir perdón de pecado. El único camino para recibir el perdón de pecado es la sangre de Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Después dijo que Jesús es la verdad. La verdad es lo veraz, lo correcto. Primero, Jesús es la verdad que muestra la existencia de Dios. Nosotros conocemos a Dios Padre por medio de Jesús. Punto 2. Segundo, Jesús es el cumplimiento de la verdad de la promesa de Dios. Dios nos dio un pacto. Jesús llevó a cabo la consumación de la promesa de la redención. Por eso, Jesús es la verdad del cumplimiento del pacto. Tercero, Jesús es la verdad que revela todos los misterios de los cielos y la tierra. Luego, cuarto, es la verdad que revela la imagen de Dios. Después dijo que Jesús es la vida. Primero, Jesús es la fuente de toda la vida. Toda la vida ha sido creada por Jesús. También por medio de Él avanzamos preservados y existidos. Segundo, Jesús es la vida espiritual. Nosotros vivimos unidos con Jesús. Tercero, nuestro Jesús es la vida que resucita nuestra alma. Efesios capítulo 4, versículo 15. Dijo: Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por Jesús podemos llegar al Padre que está en los cielos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Todos nosotros somos pecadores. Por tanto,
Nosotros, por medio del derramamiento de sangre de Jesús, recibimos el perdón de pecado. También, por medio de Jesús, nuestro espíritu nace de nuevo. Por eso nacemos de nuevo y vamos al reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dios hizo renacer nuestro espíritu con la palabra y el Espíritu Santo. Solo tenemos que evangelizar diciéndoles que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Jesús está la salvación y la vida. Versículo 7. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Cualquiera que llegue a conocer a Jesús, llega a conocer al Padre Dios. Dios reveló toda su naturaleza a través de Jesús. Así que aquel que vio a Jesús también ha visto al Padre. También aquel que conoce a Jesús conoce al Padre. Versículo 8. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Felipe quiso ver a Dios con los ojos humanos. Él no supo que Dios existe en espíritu. Él quiso conocer a Dios por medio de conocimientos y sentimientos humanos. Está mal querer ver a Dios por sensaciones físicas. Versículo 9. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? El que ha visto a Jesús, ha visto a Dios. Nuestro Jesús muestra toda la naturaleza de Dios Padre. Jesús es uno con el Padre Dios. Versículo 10-11. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. El Padre está en Jesús y así realiza sus obras. Jesús está en Dios en espíritu. Así que nosotros debemos creer en la palabra que Jesús dice. Las palabras de Jesús no son sus propias palabras, sino que dice que son palabras de Dios en Jesús. Por tanto, Jesús dice las palabras que Dios Padre quiere que diga. Nosotros debemos creer en las obras que Jesús realiza. Esto es porque en Jesús está Dios. También Jesús trabaja según la voluntad de Dios Padre. Así que Jesús está en Dios Padre.
también Dios Padre trabaja en Jesús. Por tanto, los fieles que creen en Jesús, creen en Dios Padre. Aquel que ha visto a Jesús, ha visto a Dios. Jesús es Dios Trino, es la Trinidad. Dios Padre y Jesús son iguales. Jesús revela la imagen de Dios. Nosotros vemos a Dios por medio de Jesús. Vemos a Dios con nuestros ojos espirituales. Vemos a Dios con nuestros ojos de fe. Vemos a Dios por medio de la palabra de la Biblia. Así que no debemos querer ver a Dios con nuestros ojos humanos y creer de esa manera. Por eso, algunos hacen imágenes de Dios y lo adoran. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hicieron un becerro de oro y dijeron que eso era su Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Nosotros no debemos hacer ídolos de ninguna clase y adorarlo como Dios. Dios es espíritu. Dios está vivo. Dios creó todo el universo. Dios está en plenitud en todo el universo. Versículo 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Esta es la obra salvífica de Jesús. El que cree participa en la obra del Señor por fe. Los fieles participan en obediencia en Jesús. Los fieles pueden hacer las obras de Jesús. Dijo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores. Los fieles pueden hacer obras mayores que la que hizo Jesús. Si nosotros somos más débiles que Jesús, ¿cómo podremos hacer obras mayores que Jesús? Esto se refiere a la obra salvífica, es ir formando la iglesia, es ir a anunciar el Evangelio a personas que no creen. Jesús es nuestra piedra angular. Jesús puso la piedra principal de nuestra salvación por medio de la cruz y la resurrección. En el tiempo ahora del Nuevo Testamento significa ir edificando la casa de fe sobre la piedra. Si evangelizamos y hacemos que el incrédulo crea, e ir edificando junto la casa de fe. Jesús es la base. En el tiempo del Nuevo Testamento es lo mismo que ir edificando el edificio sobre la obra salvífica. Por eso, ir edificando la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento es mayor que la obra que Jesús hizo. Al principio Jesús mandó a los 12 discípulos, pero después se arrepintieron 3.000. Así, en estos días, hay muchos en todo el mundo que creen en Jesús. ¿No es esto una gran obra? Así que, todo esto es gracia de Dios.
Por tanto, nosotros solo debemos alabar y glorificar a Dios. Nosotros los fieles nos convertimos en partícipes de la obra de Dios, en compañeros de la obra de Jesús. ¡Qué gran bendición! Hacer la obra de fe en la iglesia es estar haciendo la obra de Dios. Nos convertimos en obreros gloriosos. Por tanto, debemos estar siempre agradecidos y humildes. Versículo 13 y 14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Cuando oremos, debemos orar en el nombre de Jesús. Debemos orar fortalecidos en la gracia de Jesús. Nosotros hemos enemistado con Dios por los pecados. Nuestra relación se rompió con Dios, pero ahora estamos en paz con Dios por medio de la gracia redentora de Jesús. Por eso, para obtener la gracia ayudadora, debemos avanzar valientemente al trono de la gracia de Dios. Antes, por ser pecadores, no podíamos avanzar donde estaba Dios. Ahora, por creer en Jesús, podemos avanzar valientemente hacia Él. Nosotros somos hijos de Dios. Por eso podemos llamar a Dios Padre. Por eso, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, Él nos escuchará. Después debemos orar según la voluntad de Jesús. No debemos pedir para nuestro egoísmo. Después dijo, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Dios lleva a cabo su voluntad y su obra redentora por medio de Jesucristo. Y Dios es glorificado. Nosotros debemos seguir cumpliendo la obra de la salvación por medio de Jesucristo. Así Dios escucha todo lo que pedimos en el nombre de Jesús. Versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El que ama a Jesús cumple los mandamientos del Señor, y esto no es algo pesado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Porque si entra al mundo del amor, amamos a Dios y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y cumplimos con ese mandamiento. Aquel que ama a Dios obedece sus mandatos. Versículo 16. Yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Aquí, consolador significa intercesor, abogado, protector. Dios fue portavoz, Jesús fue portavoz de Dios y vino para interceder por los pecadores. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Pero después de que Jesús ascendiera, enviaría al Espíritu Santo Consolador. Jesús es consolador. También el Espíritu Santo es consolador. Por eso, en Juan capítulo 16, versículo 7, llama al Espíritu Santo Consolador.
Así que en general, cuando hablamos de Consolador, nos referimos al Espíritu Santo. En el capítulo 16 hablaremos más del Espíritu Santo Consolador. Leamos el versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo Consolador es el Espíritu de verdad. Por tanto, los que no creen no conocen al Espíritu Santo. Los fieles, cuando creen, creen en Jesús por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. El Espíritu Santo nos protege. El Espíritu Santo vive con nosotros y está en nosotros. Versículo 18. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Esto se refiere a la venida del Espíritu Santo. Después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, envía al Espíritu Santo Consolador. Jesús, enviando al Espíritu Santo Consolador, hace que permanezca con los fieles. Versículo 19. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Dentro de poco Jesús iba a morir en la cruz. Por tanto, el mundo ya no lo vería más. Dijo, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Jesús está vivo eternamente en espíritu. También el Señor está unido con los fieles. Por eso el espíritu de los fieles vive. Los fieles viven vivos con Jesús. Nosotros, por creer en Jesús, lo vemos. También vivimos con Él. Por eso tenemos vida eterna. Versículo 20. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Aquel día es el día que vendría el Espíritu Santo Consolador. Cuando viniera el Espíritu Santo, se abriría el mundo espiritual. Conoceremos que Jesús está en Dios Padre. También que el fiel está en Jesús. Y Jesús en los fieles. Esto es que el Espíritu Santo nos hace entender que el Espíritu Santo, permaneciendo dentro nuestro, nos va acompañando en todo momento. Por eso, el Espíritu Santo siempre nos acompaña y está en constante relación con nosotros. Versículo 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Nosotros debemos obedecer los mandamientos de Jesús. Los que aman a Jesús obedecen su mandamiento. El que ama a Jesús, obedecer sus mandamientos no es difícil de hacer. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Tenemos libertad cuando obedecemos su mandamiento, porque en la verdad está la libertad. Capítulo 8 versículo 31 y 32.
el pez tiene que estar en el agua para sentirse libre. La oveja se siente libre cuando está junto con su pastor. Los fieles creyentes tienen libertad cuando están en la verdad de Jesús. Por eso nosotros debemos amar a Dios y a Jesús. También debemos amar a nuestros prójimos. Entonces recibiremos de Dios nuestro Padre el amor. Versículo 22. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Aquí Judas no es el Judas Iscariote. Este Judas es hijo de Jacobo. Lucas capítulo 6, versículo 16. También lo llaman Tadeo. Mateo capítulo 10, versículo 3. Marcos capítulo 3, versículo 18. Este Judas no había comprendido la espiritualidad de la obra salvífica de Cristo. Este Judas solo pensó en el reino terrenal. Jesús no es rey de este mundo terrenal. Jesús es rey de los fieles creyentes. Versículo 23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Si realmente los fieles dicen amar a Jesús, hasta podrían poner en juego sus vidas y cumplir con la palabra. Aquel que obedezca de esta manera la palabra de Dios, Dios lo amará más todavía. A personas así, Dios vendría y permanecería con él y lo cuidaría. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Versículo 24. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. El que vive carnalmente no obedece las palabras del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por eso, los que no creen no obedecen las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Versículos 25 y 26. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Por ahora no conocen bien el profundo significado de las palabras de Jesús. Los discípulos no habían entendido bien las palabras de Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo, Consolador, les haría comprender bien todas las palabras de la verdad. El Espíritu Santo Consolador es intercesor. El Espíritu Santo abre los oídos espirituales y nos hace comprender las palabras de la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Juan, capítulo 16, versículo 13. Versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ahora Jesús está yendo para morir en la cruz. En el versículo 1, los discípulos estaban angustiados.
Ahora Jesús les deja la paz, su paz a los discípulos. El Señor les deja su paz. Por eso, la paz que el Señor nos da queda para siempre. Por eso la paz de Jesús no es como la da el mundo. Esta no es paz carnal. Esta paz ha trascendido todo el mundo. Es paz interior del alma. Es paz espiritual. Esta paz podemos tener por medio de Jesús. Esta paz es paz que viene del perdón del pecado. Nosotros somos perdonados por Jesús. En realidad todos nosotros somos pecadores. Estábamos enemistados con Dios, enemigos de Dios. Si seguíamos pecando, Dios nos iba a condenar. Por eso nos sentimos angustiados, ahogados e intranquilos. Pero creímos en Jesús. Jesús nos dio paz. Hemos recibido perdón de pecados. Hay libertad y alegría. Podemos avanzar valientemente a Jesús, a Dios. Por eso esta paz es paz fundamental, esencial. Esta paz nos hace entender el Espíritu Santo Consolador y nos guía. Por tanto, nosotros no tenemos por qué angustiarnos ni preocuparnos. Nosotros creemos en Dios Padre y en Jesús. También el Espíritu Santo Consolador nos guía. Versículo 28. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Cuando Jesús les dijo, me voy, pero vuelvo a ustedes, los discípulos se angustiaron. Pero que se iban a alegrar cuando el Señor volviera de nuevo y cuando el Espíritu Santo viniera. Es más, dijo, alegrarían de que voy al Padre. Ahora Jesús iba a morir en la cruz. Los discípulos ya no tenían por qué entristecerse por la muerte de Jesús. Es más, era para alegrarse más, porque Jesús resucitaría para vencer al pecado y a la muerte. El Señor resucita, y el Señor envía al Espíritu Santo Consolador. El Espíritu Santo permanece junto a nosotros. Y el Espíritu Santo va cumpliendo la obra de la salvación. El Espíritu Santo va levantando la iglesia. Se va agrandando el número de creyentes de Jesús. Por tanto, los discípulos deberían alegrarse por todo esto. Nosotros debemos alegrarnos por la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús. Versículo 29. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Dijo, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Por eso el Señor está anunciando de antemano. Así lleguen a creer para cuando suceda. Versículo 30. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Aquí el príncipe de este mundo se refiere al diablo. El diablo
moverá a sus siervos para matar a Jesús en la cruz. Pero Jesús no muere por el diablo. Jesús da su vida para salvar a su pueblo. Juan capítulo 10, versículo 18. El diablo no tiene dominio sobre Jesús. Jesús vino a morir voluntariamente en la cruz. El Señor vino para salvarnos. Versículo 31. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Jesús ama al Padre y como el Padre ha ordenado, lleva a cabo la consumación de la redención. Jesús obedece el mandato de Dios Padre. Esto es para anunciar y hacer creer al mundo de Cristo. Jesús ama al Padre, Dios. Jesús hace lo que Dios manda a hacer. Por tanto, cualquiera que cree en Jesús tiene salvación. Los fieles obedecen el mandato de Dios. Los fieles llegan a amar a Dios Padre. Solo Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Concluimos con la clase número 12 del Evangelio de Juan. Muchas gracias.